Tiene el uso de la palabra el congresista Martín Belaúnde y luego el congresista Víctor Andrés García Belaúnde. Gracias, señor presidente. En este tema del gas se deben aplicar políticas consistentes, como he escuchado del congresista Javier Bedoya. Y esas políticas consistentes podrían ser graficadas, como ha dicho mi distinguido colega Claude Maurice Mulder, en su versión franco-suiza. Se tiene que entregar carne con un poquito de hueso. Estoy de acuerdo. O también se podría aplicar el viejo dicho: ni tan cerca del santo que queme, ni tan cerca que queme al santo, ni tan lejos que no lo alumbre. Tenemos que buscar un equilibrio. Y yo creo que de alguna forma, en el Perú en los últimos tiempos, en la última década y media, o quizás de antes, se ha logrado este equilibrio. Porque el desarrollo del gas en el Perú ha sido algo que podría calificarse de providencial para acelerar y consolidar un crecimiento económico sano y sostenible. Camisea, a cuyo desarrollo, a cuya ejecución se opusieron tantas agrupaciones políticas, tantos partidos, por razones ecológicas, por razones nacionalistas, por razones ideológicas o por lo que fuere, ha significado, y eso se hizo en las postrimerías del gobierno, en el gobierno transitorio del señor Paniagua y en el gobierno de Toledo, ha significado un crecimiento sostenido de cerca de 1% anual. Y eso es algo que no podemos negar, y eso es algo que nos ha beneficiado enormemente. Ahora bien, frente a esta polémica doctrinaria del artículo 59 de la Constitución, la iniciativa privada es libre, que también está en alguna forma dicho en la Constitución precedente, la Constitución del 79. Claro, la iniciativa privada es libre, pero es obvio, y el mismo artículo dice, hay una orientación del Estado, entre otras cosas, a la infraestructura. Pero ese artículo 59, con el cual yo concuerdo plenamente, la economía social de mercado, que significa, si se quiere, la conciliación entre la libre iniciativa y también la prosperidad y el desarrollo general de los pueblos, que en alguna forma está vinculado a la célebre frase de San Martín, la voluntad general de los pueblos, tiene que ser interpretado dentro del contexto del artículo 66, que establece que el Estado, o mejor dicho la nación, es titular del patrimonio de los recursos naturales, renovables o no renovables, y que el Estado es soberano en su aprovechamiento. Y los ductos de gas constituyen parte de la industria de hidrocarburos y están regulados conceptualmente dentro de la ley orgánica de hidrocarburos y de toda la legislación complementaria y de toda la reglamentación que se ha dado con posterioridad en torno a ese tema. De manera pues que ahí la presencia del Estado es evidentemente no solo necesaria, sino inevitable e ineludible. Yo estoy de acuerdo que si determinadas empresas invirtieron bajo ciertas reglas de juego, esas reglas de juego deben mantenerse, pero eso no significa que todo se mantenga necesariamente estático. Pues bien, dicho esto, yo quisiera hacer algunas precisiones. Nosotros vamos a debatir y dictaminar en la Comisión de Energía y Minas los proyectos de seguridad energética y de masificación del gas natural.
Y estos dos proyectos, que si bien son distintos y regulan actividades distintas, evidentemente están concatenados, están vinculados, imbricados, forman parte de todo un programa de desarrollo para el país. Y significan tal como yo lo entiendo, y sobre eso yo quisiera que el ministro en un momento dado confirme o me corrija mis apreciaciones, significa la construcción de 4 gasoductos. El gasoducto relacionado con seguridad energética, que sería ese gasoducto paralelo por razones de seguridad, que iría paralelo en forma algo distante, pero paralela, y me imagino con todas las medidas necesarias de seguridad para evitar que cualquier grupo terrorista o de cualquier otro tipo atente contra ese ducto, que sería del lugar de Camisea, de la planta de las Malvinas, si mi memoria no me falla, hasta Humay en la provincia de Pisco. Y eso tendría que ser construido por licitación pública, que entiendo que van a ser 3 tramos. Y hay un tramo que lo va a hacer TGP y los otros se van a hacer por licitación pública. Luego tendríamos un gasoducto del lugar de la explotación de Camisea hasta Quillabamba, donde se haría una planta, creo que de fraccionamiento, que ha sido ofrecida por el presidente Humala. Y luego tendríamos el gran gasoducto del sur, que iría hasta Matarani o Hilo, en donde intervendría esta empresa Kuntur, que nos ha pasado una carta, cuyo texto tenemos a la mano y que ha sido distribuida a todos los congresistas, en donde se dice que la ejecución de este proyecto está condicionada al cumplimiento de una serie de requisitos, entre ellos tener la confirmación de reservas de gas natural de al menos 6 TCF, o sea, trillones de pies cúbicos de gas, y que éstas hayan sido asignadas de manera firme a favor de los consumidores. O sea que la empresa Kuntur ha puesto un condicionamiento a esta inversión, y de manera que esta inversión puede realizarse como no realizarse de cargo de estos inversionistas en función de que se cumpla o no se cumpla ese condicionamiento. Y luego tendríamos el gasoducto o el etanoducto de Humay hasta Matarani o Hilo, lo cual aún no se ha especificado, para el desarrollo de todo un polo petroquímico que implicaría inversiones adicionales. Pues bien, yo quiero hacerle la siguiente interrogante, formularle la siguiente interrogante al ministro de Energía y Minas. ¿Cómo se van a pagar estas obras de gasoductos? Se entiende, señores, por favor, si pudieran conversar más quedamente. Gracias, señor presidente. ¿Cómo se van a pagar estos ductos? En todos los casos operaría la famosa esta garantía que implica que de una u otra forma el destinatario final, el consumidor final, pagaría el financiamiento de los ductos. Eso se aplicaría al caso del gasoducto del sur de Kuntur, se aplicaría al gasoducto de Camisea o las Malvinas a Quillabamba, se aplicaría también a este ducto de seguridad, ducto redundante, ducto de soporte, ducto de apoyo, ducto stand-by, que me imagino que sería operado simultáneamente con el otro. Y finalmente, si también esta garantía se aplicaría al etanoducto de Humay
a Matarani o Hilo. Esto es importante determinarlo. Es cierto, se ha dicho que en uno u otro producto o en otro proyecto o en ambos podría ser que Petroperú participe como uno de los socios en ese proyecto, lo cual no necesariamente es malo, para lo cual creo que se haría, si mi memoria no me traiciona, del texto de los proyectos de ley que están por ser dictaminados y que podrían o no ser sancionados como ley por este Congreso, previo dictamen de la Comisión de Energía y Minas, se habría ahí una inversión no menor de 400 o hasta de 400 millones de dólares de Petroperú, que sería obviamente minoritario, tomando en consideración el costo de estos ductos. Y finalmente creo que también me parece que habría una emisión de bonos. Entonces, este aspecto del financiamiento de los ductos, de la licitación, del financiamiento de la construcción y de la construcción y del suministro de los ductos, y finalmente de cómo se va a pagar ese transporte, que obviamente en última instancia lo va a tener que pagar el consumidor, porque el consumidor es el que paga todo aquello que se consume, y esto se va a consumir posiblemente en la forma de electricidad y en la forma de otros productos. Yo creo que esto es indispensable para despejar cualquier idea de negocio poco claro, de negocio poco transparente, y para despejar cualquier idea de que existen por ahí, como una nube misteriosa, el ejercicio de unos lobbies que podría afectar la reputación, la honra de este Congreso y de sus integrantes, así como también la honorabilidad del gobierno y de sus ministros. Por lo tanto, yo quisiera, por su intermedio, señor presidente, que el ministro de Energía y Minas aquí presente tuviera la infinita bondad de absolver las interrogantes generales que he tenido a bien formularle. Gracias, señor presidente. Tiene uso la palabra congresista Martín Belón. Quisiera compartir con el distinguido congresista Víctor Andrés García Belaúnde y con el resto de la Cámara, con el resto de los congresistas, un hecho notorio, particularmente para personas que como yo tuve la oportunidad de vivir en Argentina como embajador del Perú entre los años 2003 y 2006. El problema que ha habido con el gas y con el petróleo en Argentina es que desde el corralito y el corralón y la crisis económica financiera en Argentina, fines del año 2001, comienzos del 2002, con el gobierno de Duhalde, y luego con el gobierno de Kirchner, el precio de los combustibles no solo ha estado incluyendo gasolina y también incluyendo gas, no solo ha estado regulado, que podría estarlo, sino que ha estado congelado. Y este congelamiento de precios ha influido decisivamente para que disminuyan las perforaciones de pozos de petróleo y de gas, para que disminuyan la producción argentina. Tan es así. Dele para concluir. La idea. Repito, este congelamiento de precios ha servido para que disminuyan las reservas, pero no solo las reservas, sino como natural consecuencia de la disminución de las reservas, disminuya la producción. Y eso significó que Argentina no pudiera cumplir con sus suministros de gas a Chile a través de diversos gasoductos transandinos en esos años, y eso a su vez motivó una complicación en las relaciones internacionales de Chile, que es un país que carece, por lo menos hasta el día de hoy,
carece de recursos energéticos petroleros y gasíferos. Y entonces esto ha significado una auténtica desgracia para Argentina, que está viviendo ese país, que vive un proceso de inflación, que vive un proceso de control de cambios y que posiblemente va a reeditar en un futuro próximo la crisis económica que lo sacudió hace 10, 11 o 12 años.